¿Dónde va a ir? Si me tapan, está robando mi cámara. Miren, no me Está la cabeza. Compañeros, compañeros, compañeras, muy buenas noches. En primer lugar queremos agradecer en nombre del Frente de Todos de Concepción del Uruguay la presencia de cada uno de ustedes, porque a pesar del clima, a pesar de las distintas adversidades, siempre acompañan en cada una de las actividades que se desarrollan en el marco de la campaña. Eso, aunque quizá no parezca demasiado importante, da cuenta del compromiso, de la convicción, de la solidaridad, habla básicamente de lo que es la militancia. Militancia que tiene como objetivo primario ganar las elecciones del próximo 27 de octubre para recuperar el gobierno nacional. Pero como decía anteriormente, es ese solamente el primer objetivo, el primer paso, porque la finalidad es otra, pero será difícil dar el segundo paso sin haber dado el primero. Todos y todas los que aquí presentes estamos, conocemos y comprendemos lo que vive cada uno de nuestros vecinos, la realidad económico-social que se atraviesa en nuestra ciudad, provincia y nación. Cada día que pasa son más los que caen en la pobreza como consecuencia de las políticas que lleva a cabo el candidato Mauricio Macri. Pero eso no es todo. Estas políticas no son producto de la impericia o ineptitud de quienes hoy nos gobiernan. No es producto de la ineptitud de Macri, ni de la famosa pesada herencia, ni las tormentas, ni los barcos, ni toda esa zaraza. Lo que estamos viviendo no es producto de la incapacidad de Macri. Todo lo contrario, compañeros y compañeras. Vinieron a esto y lo están cumpliendo a la perfección. Esto nos da la oportunidad de distinguir nuestro verdadero objetivo, la real finalidad de esta campaña: devolverle al pueblo lo que es del pueblo, devolverle a nuestra gente la esperanza, la alegría y la dignidad. La esperanza, la alegría y la dignidad de recuperar derechos, de recuperar políticas de inclusión, de recuperar soberanía, de recuperar independencia económica y justicia social. Ese es el verdadero objetivo, compañeros y compañeras. Pero no lo podremos realizar si no obtenemos una contundente victoria el próximo 27 de octubre. Redoblemos los esfuerzos para terminar de una vez por todas con esta triste realidad en la que nos han sumergido. Redoblemos nuestros esfuerzos para llevar a Alberto a la presidencia, a Cristina a la vice, a Estefanía Cora, que hoy nos acompaña, al futuro Congreso de la Nación, para poner nuevamente a Argentina de pie, compañeros. Queremos agradecer la presencia del diputado provincial Marcelo Bisogni, del viceintendente e intendente electo Martín Oliva, del jefe de gabinete y viceintendente electo Ricardo Vales, de los concejales también aquí presentes, espero no olvidarme de ninguno, Viviana Sansoni, por allí estaba Hugo Setur, Juan Martín Garay, Sergio Vereda, también agradecemos al presidente del partido justicialista, Mario Carvalho, al secretario general de la CGT, Alberto Sosa, a dirigentes que nos están visitando, al dirigente de Basavilbaso, Lucho Lostauer, muchísimas gracias por su presencia, al intendente electo de San Justo, Fernando Viganoni, también a los compañeros Eduardo Loruso y Sergio Bertelotti, muchísimas gracias por su presencia, al dueño de casa también, bueno, ya lo vamos a, Ezequiel Valduciel, ya le vamos a dar la palabra. Y también quiero hacer un saludo muy especial a un grupo de mujeres, que no sé dónde está, pero me han dicho que han venido de la ciudad de Basavilbaso también, así que agradecerles la presencia de las compañeras de Basavilbaso. Y también dejar un saludo especial del compañero José Eduardo Laurito, que se encuentra en un regreso de Buenos Aires. No está presente por esa razón, pero
tienen que ver con su tarea diaria, ejecutiva. Bueno, vamos a comenzar y ahora sí, para dar la bienvenida, vamos a escuchar las palabras del anfitrión de la noche. Vamos a darle la palabra al compañero Ezequiel Valdunciel. Bueno, buenas noches, compañeros. Una vez más, muchísimas gracias. Sinceramente nos sentimos muy gratificados porque estén aquí en este humilde local que con mucho esfuerzo hemos bancado desde la interna y bueno, es un granito más de arena que podemos aportar, pero dentro de ese aporte, humilde aporte, no puedo dejar de agradecer, como decía el presentador, a toda la gente del departamento, a Lucho, Fernando Viganoni, intendente electo, que cabe destacar que el viernes también van a estar en una jornada que viene Casareto, que lo vamos a estar acompañando, viernes 20 horas. Toda la gente que se moviliza, y como hablábamos estos días, que estamos un poco cansados en Concepción del Uruguay, porque desde octubre del año pasado, que venimos con toda la trama electoral, y la verdad que es un gran esfuerzo, compañeros, y sabemos lo que cuesta seguir, y una más, y una jornada más, y el reparto de boleta, y una reunión. Y la verdad que nos gratifica muchísimo que todos los militantes, que tal vez en diferentes líneas políticas dentro del peronismo, hacen un esfuerzo, y tal vez entre algunos de aquí no nos llevamos tan bien, pero hemos aprendido y hemos dado cuenta de eso con gran esfuerzo, valorando mucho a Martín Oliva, Yari, a todos, Marcelo, todos los que hacen todos los días un esfuerzo para que el peronismo siga unido en Concepción del Uruguay. También es muy valorable el esfuerzo, y tal vez mayor aún para Estefanía, para Santiago, que además de estar en reuniones viajan, dejan su familia de lado, y además el gran esfuerzo de que significa participar en política y poner la cara y poner la cabeza. Someterse a que los medios, esos malditos medios que tratan de demonizar la política y tratan de decir que los que pisamos el terreno de la política somos todos delincuentes, somos todos corruptos y somos todos malos. Y todo lo contrario, compañeros. Tenemos que incentivar a los compañeros para incurrir en la política. Incentivar a los jóvenes a que la política no es mala palabra. La política es una herramienta para el bien común. Y para quienes sabemos aplicarla, y para los que hemos puesto la cabeza en ese sentido, estamos orgullosos de hacerlo. Y la verdad que si de algo estoy convencido de que podemos hacerlo, y quiero valorar algo que Tomada decía el otro día, en esa grata visita, que tal vez no nos dábamos cuenta quién teníamos sentado, pero Carlos Tomada, quien estuvo tantos años al lado de esa resistencia, porque la verdad que cuando uno ve en estos momentos esa resistencia que era bastardeada por los grandes medios de comunicación, por el Fondo Monetario, tenían que estar resistiendo, sosteniendo las banderas del peronismo y sosteniendo las banderas de los humildes, de los jubilados y de todos los más vulnerables, a los cuales la derecha dejó de lado y terminó de sacarle hasta el último beneficio que tenía en estos 3 años y medio de gestión. Por eso, compañeros, nosotros no debemos ser el instrumento para que la derecha vuelva a incurrir en esto, porque nosotros fuimos el instrumento. ¿Por qué lo fuimos? Porque nos dividimos, compañeros. Nos dividieron y lograron el cometido. Entonces, más allá de todo, el último granito de arena en estos 10 días, compañeros, el reparto de boleta, la fiscalización, cada hecho que hagamos en estos días, la militancia, es más que importante. Queremos ganar en primera vuelta, compañeros. Queremos que los jubilados recuperen los derechos. Esta gestión de Mauricio Macri se ha llevado vidas. ¿O alguno tiene alguna duda? Que ese jubilado que va a comprar 4 o 5 remedios y no los puede comprar porque le sacaron la cobertura y compra una, no se está muriendo de a poco. ¿O creen que esas enfermedades que un médico le había recetado, 4 o 5 medicamentos, puede dejarlo de tomar los medicamentos y no le va a pasar nada? No, señores, los están matando de a poco. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿No vamos a hacer nada? ¿Nos vamos a seguir dividiendo por estupideces? No, compañeros. El proyecto es mucho más importante, y los que somos dirigentes o militantes tenemos la obligación y la responsabilidad, más allá de las diferencias, de estar unidos. Porque si nosotros nos estamos unidos en el plano local, provincial y nacional, los que ganan son ellos, y los que sufren son los más vulnerables, no nosotros, porque tal vez nosotros estamos un poco mejor.
Entonces tenemos la obligación y la responsabilidad de poner la cabeza, de hacer los esfuerzos y de estar unidos, muchachos. Y para el 27, todos los esfuerzos, muchachos, la fiscalización, el reparto de boletas, la militancia. Y del 27 en adelante empieza un camino mucho más duro. ¿O creen que la derecha se va a quedar quietita mirando como nosotros gobernamos? No, señores. Esto no es que el 27 de octubre termina. El 27 de octubre empieza, compañeros. Seamos inteligentes, seamos serenos, seamos cautos. No vayamos a la discusión vacía. Pensemos en nuestros compañeros que nos necesitan como dirigentes. No pensemos en nosotros. Así que, compañeros, muy agradecidos, muchísimas gracias, muchísima fuerza. Estefanía, Santiago, Martín Oliva, el doctor Laurito, Marcelo Bisoni, todos, del primero al último, somos todos iguales y más que importantes. Unidos, compañeros, hasta el 27 de octubre y de ahí para adelante, en lo nacional, en lo local y en lo provincial. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro viceintendente y actual intendente electo de la ciudad, el compañero Martín Oliva. Compañeros, compañeras, buenas noches. Me faltaba nombrar al compañero allá que se vino también. Bueno, lo primero que hago lo voy a seguir haciendo porque quizás en años venideros sea importante y deba imitarse. Muchas gracias, Ezequiel, Sergio, Oscar, Pescado. No sé si estará los demás, pero siempre les voy a agradecer a los 6 por muchas de las razones que quizás nosotros hablamos y hemos tratado de que muchas de las cosas que muchos dudaban que iban a realizarse se pudieran hacer. Siempre les voy a agradecer y por mucho tiempo. Estefanía, que decirte, de la mano de Ludmila, de la mano de toda la gente de la Cámpora, nosotros estamos muy contentos de que estés acá, que hagas el esfuerzo. Creo que todos hemos estado en campaña y todos hemos dicho más de una vez cuándo se termina esto. Nos agota intelectual. O sea, la campaña puede ser uno la persona, pero creo que nos agota. Recuerdo más de una vez ir en el auto, mira al costado, decirle a Ricardo que me pasaba, por favor ayúdame, porque a veces es difícil. Nosotros trabajamos mucho. ¿Qué decirte que te vengas de Avellaneda hasta acá? Estuve mirando un par de cosas de las que has hecho, Santiago, las que has escrito. Hay 2 cosas que tomé y que creo que nosotros todos la tenemos. Hay 2 frases que leí que se repiten, que es lo del espiral recesivo y ese shock distributivo que necesitamos nosotros los argentinos y que seguramente Alberto irá a hacer y seguramente vos comentarás. Muchas gracias de que estés acá. Yo creo que alguien que se haga esa distancia cuando a nosotros nos está costando a veces, quiero pedirles este aplauso solamente por el esfuerzo, el desinteresado esfuerzo de venirte hasta acá, de dejar como Estefanía, seguramente afecto, trabajo, todos estos compañeros militantes de distintas líneas, porque somos frentistas, somos un frente en donde el Partido Justicialista integra ese frente y nosotros representamos al PJ. Después quiero decirles en parte lo que dije el otro día. Nosotros, yo creo que Ezequiel hubiese hecho, Sergio, Oscar, cualquiera hubiese hecho esto de lo que yo les voy a decir. Nosotros nos comprometimos de llegar al 27 de octubre trabajando, y lo decíamos antes del 18 de mayo porque nuestros tiempos fueron diferentes. Íbamos a trabajar denodadamente, de la misma forma que lo hicimos para nuestras internas, para las generales provinciales, para que un peronista o una dirigente justicialista fuera el próximo presidente de la nación. Hay muchos testigos de eso y nosotros lo dijimos y lo hicimos. Nosotros dijimos que íbamos a tratar de ir lo más sólidamente agrupados junto a los trabajadores, junto a los vecinos y a todas las agrupaciones que integran este Frente de Todos para cumplir ese objetivo. Para eso trabajamos mucho. Ese era parte de mi compromiso y ahora hablo a título personal, y ese compromiso termina
el 27 de octubre, por el que nosotros nos habíamos comprometido públicamente. Después, yo seré un instrumento más del justicialismo local, para trabajar por lo que el justicialismo decida. Ojalá podamos trabajar de la misma forma hacia el 21, hacia el 23, y sigamos de esa forma. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer o lo que el justicialismo quiera. Pero lo único que voy a trabajar es para que vayamos así, de la misma forma, al 21 y al 23. Y como decía Ezequiel, eso no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil esto que nosotros llevamos acá. Pero voy a ser uno más para que entre todos la provincia nos pueda ver como nos vio. Ustedes saben que, no me va a dejar mentir Estefanía, la provincia nos vio como ansiosamente estábamos de cara al 14 de agosto, estábamos ansiosos. Ustedes recuerdan eso. Entonces, porque ustedes saben lo que el peronismo de Uruguay necesita y merece. Todos lo sabemos. Pero yo creo que eso se milita, se gana. Nosotros creo que vamos por esa línea. Después de diciembre, en lo político, soy un integrante más, orgulloso afiliado del PJ, sometido a la conducción de quien es nuestro presidente del partido. Y en diciembre probablemente uno tenga que abocar mucho los esfuerzos con la ayuda de todos, como se los dije el otro día. Acá no hay iluminados, no hay iluminados de antes, ni ninguno de los intendentes para acá fue iluminado. Seguramente tuvo la ayuda. Yo no creo que sea un iluminado, ni que Laurito sea un iluminado, ni que en la memoria de los que han fallecido intendentes han sido personas que creo que yo en más o en menor medida se han dejado ayudar. Yo soy una persona que se voy a dejar ayudar por todos ustedes, no solo para que la ciudad esté bien, sino para que nuestro justicialismo esté bien. Nos espera un diciembre muy duro, en donde la acción y la coordinación de todos ustedes va a hacer que tengamos un diciembre mejor, más seguro, más en paz. Pero hay muchos actores acá que serán determinantes a la hora de que eso suceda. Más allá de que a nosotros nos corresponda organizar, pero no solo acá, seguramente en Concordia, seguramente en Paraná, quizás en otras ciudades más chicas, ¿no? Entonces, yo me voy a dejar ayudar como lo vengo haciendo ahora, como ustedes ven, como consensuamos las cosas. Pero este municipio, esta provincia y esta nación se revierte solamente entre todos. No hay una cosa que pueda hacer uno. Será mi responsabilidad ser abierto a todas las cosas que le digan a alguien que ejerce la función. Las decisiones corresponderán a uno. ¿Está? Esos son los dos mensajes que yo quería dejar en lo político y en lo plenamente institucional. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir siendo creíbles como fuimos en la campaña, para que el 21 podamos aumentar el poder legislativo y para que el 23 otro justicialista siga siendo quien cuide los destinos de la ciudad, porque nadie lo sabe hacer mejor que el justicialismo, digan lo que digan. También, como dije muchas veces, y me valió alguna crítica, tenemos que hacernos cargo de 30 años que hace que llevamos conduciendo los destinos de la ciudad, pero nadie lo va a hacer mejor, nadie, ninguna persona lo va a hacer mejor que algún candidato justicialista. Pero para eso, y abogo por lo que decía Ezequiel, ojalá nos encuentre de la mejor forma, como lo dije los otros días, bastante solidarios, bastante unidos y bastante organizados. Voy a ser uno más para ese justicialismo, que ojalá sea frentista de futuras acciones que aseguren el triunfo el 27 de octubre, en el 21 y en el 23. Les quisiera dejar este mensaje. Yo he dado de mí para que todo esto siga. Yo creo que hay gente con mucha capacidad y que ojalá salgamos del centralismo de cualquier persona o de cualquiera que lo crea, para que lleguemos de la mejor forma. Yo se los pido, en lo político y en lo institucional. La municipalidad no es de una persona, ni de 10 ni de 20, es de todos ustedes y de muchos más. Nosotros vamos a hacer que eso sea así. Vamos a tratar de que seamos una ciudad orgullosamente histórica y cada día mejor. Nuevamente muchas gracias, y como se los dije el 9 de junio y lo dijimos el 14 de agosto, vamos a celebrar el 27 de octubre, Estefanía va a ser senadora, nuestro presidente va a ser Alberto, y vamos a vivir
como siempre decimos, muy felices, porque los días fueron, son y serán felices de la mano del peronismo. Muchas gracias por estar acá. Bueno, compañeras y compañeros. ¿No la presentaste? No, si ya está, ya venimos a una actividad, ya me conocen, ya no hay ningún problema. Muchas gracias por la construcción de este espacio, de esta jornada. Gracias Martín, gracias a todos los compañeros, Marcelo, gracias a Ezequiel y a Santiago, que se nos viene desde provincia de Buenos Aires a tener un intercambio. Agradecerle a las compañeras con las que nos juntamos hace un rato en el partido y a Concepción del Uruguay, a la ciudad, pero también al departamento. Estuvimos hace poquito en Basso y es la segunda vez en Concepción, donde lo que se ve y se visibiliza es lo que dice Martín: compañeros y compañeras militantes que han puesto la vara muy alta, que han puesto la construcción de una Argentina para todos y con todos, para todas y con todas, como prioridad urgente, que han entendido, que han comprendido, que hemos entendido y comprendido entre todas y todos el desafío histórico. Martín, gracias por estar acá, compañero. El desafío histórico que tenemos en la etapa que viene. En ese sentido, en cada una de las jornadas y de los encuentros que hemos tenido militantes recorriendo toda la provincia, que como bien decía el compañero, en esta provincia, Santiago, empezamos la campaña, cierre de lista en febrero, paso en abril, junio, con una victoria exitosa para la fórmula de Gustavo Bordet y Laura Estrata, y luego empezamos con la campaña nacional. Por tanto, el esfuerzo que pesa sobre estas espaldas de compañeros y compañeros es muy valioso, porque no solo hemos podido construir una victoria para la provincia, sino que además estamos muy comprometidos en la construcción desde la provincia de Entre Ríos, el aumento de un porcentaje a que la fórmula de Alberto y de Cristina sea profundamente exitosa el 27 de octubre. En ese sentido, cuando vamos encontrándonos en estas charlas, en estas jornadas de debate, contar con un compañero economista, historiador, es fundamental, porque como bien decía en este fin de semana en distintas actividades Alberto y Cristina, tenemos que entender los argentinos y las argentinas qué es lo que nos está pasando. Tenemos que lograr comprender de fondo, en términos estructurales, por qué se toman las decisiones que se toman. No nos va a alcanzar, compañeros y compañeras, si el 27 de octubre tenemos un resultado exitoso, si solamente los compatriotas nos votan porque la heladera está vacía, si solamente nos votan porque no pueden pagar la luz, porque no pueden pagar el gas. ¿Por qué, compañeros y compañeras? Porque este es el momento histórico, aun cuando la campaña haya sido larga, donde tenemos que aprovechar para movilizar las conciencias. Este es el momento histórico donde tenemos que darnos las estrategias de organización popular. Las compañeras mujeres los hacemos en algunos espacios, los compañeros sindicales, movimientos sociales, pero la responsabilidad histórica que tenemos es construir comunidad organizada, dar la discusión en cada uno de los espacios en los que estamos y que la herramienta transversal a esa comunidad organizada sea la solidaridad. Esa solidaridad con la que construimos la victoria del 11 de agosto. No le preguntamos a nadie por qué había votado o qué había votado en el 2015. Vimos que estaba sufriendo, vimos que estaba mal, vimos que había perdido laburo, vimos que había quedado desempleado. Fuimos, lo tomamos de la mano y le dijimos compañero y compañera con Alberto y con Cristina y Esperanza. Con esa solidaridad es que pensamos la Argentina que viene a partir del 10 de diciembre. Con ese espíritu que tiene nuestro movimiento peronista, pero que, como decía Martín, es frentista, es con todas y con todos. Es con esos radicales que sienten que Cambiemos los estafó. Es con esos compañeros y compañeras que no se sienten interpelados por el movimiento peronista, pero que saben que es necesario construir un proyecto de justicia, de solidaridad, de igualdad, de soberanía. En términos económicos no me voy a meter porque sería una falta de respeto con el compañero acá, pero sí creo que nuestra principal responsabilidad como militantes primero, y luego el doble o el triple quienes vamos a tener responsabilidades de Estado, es justamente tomar todas y cada una de estas herramientas, tomar todas y cada una de las herramientas en términos económicos
no hasta el 27 de octubre, porque sabemos que vamos a construir la victoria popular, sino después. El 11 de diciembre va a haber muchos sectores políticos que a Alberto y a Cristina ya le van a estar picando el boleto. Va a haber muchos sectores que van a seguir todavía agazapados esperando que el 11 de diciembre demos todas las respuestas que en 3 años y medio no solo que no dio el macrismo, sino que además fue en detrimento de los derechos de los sectores populares y en un progresiva quita de derechos para los sectores populares, trabajadores, estudiantes. Se llenaron de plata los amigos de Macri. Tomaron deuda, fugaron capitales y hoy otra vez está el pueblo empobrecido, con números y porcentajes de pobreza y de indigencia que moralmente, que éticamente nos tienen que movilizar, más allá de que militemos en el partido que militemos. Y ahí es donde nos tenemos que encontrar con las vecinas y vecinos, con las ciudadanas y ciudadanos de Concepción del Uruguay, con esos familiares que todavía no saben si lo van a votar a Alberto o que lo votan más o menos ahora a Alberto y a Cristina, y que en la etapa que viene, ante la primera medida económica que por ahí no le cierre de todo su sector, ya nos van a estar marcando la cancha. A ellos les tenemos que pedir que para construir una sociedad, primero independiente en términos económicos, luego soberana en términos políticos, para que el compañero que elegimos, que el compañero y la compañera que se sientan como presidentes sean quienes tomen las decisiones. Y lo decíamos hoy en el encuentro con mujeres. Nos parece fundamental aquello que decía Cristina en Claxo cuando hablaba de, bueno, cuánto es el porcentaje real, estimativamente, de poder que tiene un presidente de la nación en Latinoamérica. Un 30, un 35, a lo sumo depende la fuerza y la correlación de fuerza un 40% en la toma real de las decisiones. Cuando ya sabemos que podemos construir una ley exitosa y sin embargo luego tenemos del Poder Judicial cautelar. ¿Qué quiero decir con esto, compañeros y compañeras? Que en un mundo globalizado, que en un mundo multipolar, que en un mundo donde las multinacionales juegan su partido todos los días, para que Alberto y Cristina puedan tomar las mejores decisiones en favor del pueblo, tenemos que estar organizados en la calle, movilizados y discutiendo todos los días, hasta que en el 2023 podamos volver a tener otro gobierno peronista, acompañando todas las medidas de gobierno. Y insisto en esto, nuestra principal responsabilidad en la etapa que viene es que nunca más, a partir del 27 de octubre, nunca más volvamos a tener un proyecto neoliberal de corte financiero que gobierne los destinos de la patria y llene de hambre y de miseria a nuestro pueblo. En ese sentido, compañeras y compañeros, como se los he dicho ya a los compañeros de Concepción del Uruguay, a disposición, mano a mano, codo a codo, para construir ese gran homenaje que tenemos que hacerle al hombre que hizo que muchos y muchas de los que estamos acá nos enamoremos de la política como una herramienta de transformación, que es el gran Néstor Carlos Kirchner. Muchas gracias, compañeros. La palabra de Estefanía Cora, futura senadora nacional, futura representante del Congreso de la Nación. Y por eso tenemos que militar, compañeros. Y ahora sí vamos a presentar. Es economista, actualmente se desempeña como director de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda, docente y militante. Así que vamos a recibir con un cálido aplauso al compañero Santiago Fraschina. Bueno, primero, ¿se escucha bien? Primero agradecer la invitación, la verdad que es un honor, un placer estar acá en Concepción. El agradecido soy yo, la verdad que como decían todos los compañeros, cierto, estamos cansados, venimos no solo un año de militancia, sino que 4 años de resistencia, un modelo que no solo hambrió a nuestro pueblo, sino que persiguió muy fuertemente a la oposición, con lo cual venimos de 4 años de resistencia. Es cierto, estamos cansados, pero nos da fuerza que más cansado que nosotros está nuestro pueblo de este neoliberalismo. Con lo cual no nos podemos dar el lujo ni tenemos el derecho de bajar la guardia, ni un segundo, por nuestro pueblo, que está pasando hambre y que la está pasando muy mal.
Y eso es lo que nos da a todos nosotros un esfuerzo de seguir hasta el último segundo. No solo hasta el 27, sino después también, y después también. A no bajar la guardia. Agradecerles a todos, yo no quiero nombrar a uno por uno, felicitaciones a Martín por la elección, por el triunfo, a Ezequiel, en nombre del resto de los precandidatos, que una vez que perdieron la interna se pusieron a disposición de la unidad para que el peronismo gobierne en Concepción, con lo cual eso es muy valioso, es muy valioso. Y es un ejemplo al resto de los compañeros. Y agradecer en particular a mi compañera, nosotros la conocemos como la Pepo, Estefanía, ¿sí?, por la invitación, y la verdad que un incansable militante que está recorriendo toda la provincia para garantizar el triunfo de Alberto y Cristina acá en Entre Ríos el 27. Bueno, nada, me toca hablar de economía. La verdad que voy a hacer un diagnóstico de lo que nos hicieron en 4 años. Cuando uno dice cuál es la consecuencia más grave que nos deja el macrismo en términos económicos, y es algo que la gente no ve cotidianamente, la Pepo lo mencionó recién, y tiene que ver con y Cristina también lo dijo ayer, en el Calafate, que fue nuevamente un proceso de endeudamiento externo de nuestra economía inédito en la historia económica argentina. Porque tuvimos procesos de endeudamiento, ¿cierto? La convertibilidad en los 90, la dictadura del 76, y si uno se quiere remontar más atrás, la Baring Brothers con Rivadavia. Pero el proceso de endeudamiento externo que nos hizo el macrismo en 4 años fue inédito. 150.000 millones de dólares en 3 años y medio tomó el macrismo con los bonistas privados. Esto te da una deuda de 1.300 dólares por segundo. Creció la deuda externa en el gobierno de Macri. Tomó un bono a 100 años. Endeudó a 26 gobiernos. Es lo mismo que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en 1919. Nunca había pasado en la historia económica argentina. Estaríamos hablando de la pesada herencia de Hipólito Yrigoyen. Imagínense que estemos pagando un bono que se haya metido en 1919. Y como eso no alcanzó, recurrió al Fondo Monetario Internacional, tomó 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El 60% de toda la deuda que tiene el FMI con el mundo, el 60% lo tiene la Argentina. La Argentina ya es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional del mundo. Del 57, que fue el primer endeudamiento que tomamos con el FMI, Aramburu, que tomó la primera deuda, hasta el 2005, que Néstor Kirchner le pagó el 100% de la deuda, con el FMI nos habíamos endeudado en 9.500 millones de dólares del 57 al 2005. En un año nos endeudó en 50.000 millones de dólares. El segundo país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional es Egipto, 11.000 millones de dólares. En total, con los bonistas privados y con el Fondo Monetario Internacional, Macri tomó 200.000 millones de dólares de deuda externa. ¿Qué? Pagar. ¿Y con qué moneda? Con dólares. ¿Y nuestro Banco Central qué imprime? Alberto y Cristina van a tener que pagar en los 4 años de mandato, entre vencimiento de intereses y capital, 180.000 millones de dólares de vencimiento de intereses y capital, con el mercado internacional que ya no nos presta más porque ya Macri defaulteó la deuda. Vamos a tener que reescribir los manuales de economía porque defaulteó deuda en pesos. Nadie defaultea deuda con tu propia moneda, porque si viene un vencimiento de deuda con tu propia moneda, ¿qué le decís al Banco Central? Imprimí mi pago. Defaultearon deuda en nuestra propia moneda. No había pasado tampoco, no en la historia económica argentina, en la historia económica mundial. Con lo cual ya el mercado internacional no nos presta más, el Fondo Monetario Internacional ya nos prestó casi todo lo que nos había prometido, nos prometió 57.000 millones, ya nos dio casi 50.000 millones de dólares, con lo cual el FMI nos va a bajar poco y nada. Entonces toda la pregunta que nos hacemos ahora es ¿dónde vamos a sacar qué cosa? Esos dólares. Y ahí está el eje de la cuestión. Con un agravante que uno dice, bueno, 200.000 millones de dólares. Y uno ¿qué pregunta? ¿Cuál es la pregunta obvia que uno hace? Si te endeudaron en 200.000 millones de dólares, que es un montón, ¿cuál es la pregunta que todos los argentinos nos tenemos que hacer y que Cristina y Alberto... ¿Dónde están esos dólares? Y uno dice, bueno, infraestructura, pum, nada. Esos dólares se fueron, ya no están más en la Argentina. Por 3 mecanismos se fueron. Fuga de capitales,
80.000 millones de dólares de fuga de capitales que asumió Macri. Para dimensionar esto, se fugaron en el gobierno de Macri 16 YPF. Nosotros YPF lo compramos en 5.000 millones de dólares, se fugaron 80.000 millones de dólares, 16 YPF que se fugaron. Cuando dijeron ¿se acuerdan del cepo? Fin de la regulación cambiaria, ¿qué empezaron a hacer los grupos económicos? A comprar dólares y fugarlo, a comprar dólares y fugarlo. 80.000 millones de dólares. ¿Cómo lo financiamos? Con endeudamiento externo del Estado Nacional. A eso súmele, y ahora vamos a explicar un poquito mejor la fuga de capitales, súmele que Macri hizo la apertura comercial indiscriminada que no está haciendo el mundo. Ustedes ven el mundo, Jinping, China, Rusia, con Putin, Merkel en Alemania. ¿A qué están jugando? Una guerra comercial. Están jugando a ver quién es más proteccionista. ¿Quién cuida más su mercado interno? ¿Qué hizo el gobierno de Macri? Apertura comercial indiscriminada, vienen los productos importados baratos del extranjero. ¿Qué pasa con nuestra industria? Nuestra industria nacional quiebra, no puede competir porque además pone a la industria nacional. Por eso volvemos a un proceso de desindustrialización de la economía argentina. Digo, reeditando, lo más grande se acordarán la propaganda de Martínez Dios, que era la propaganda de la silla que decía Made in Argentina. La silla, ¿qué pasaba? Se rompía. Made in extranjera, ¿cómo era? Buena. El concepto de que la industria nacional nuestra es ineficiente, que la Argentina no puede ni debe ser un país industrial, tienen esa idea. Entonces los productos industriales, ¿qué hay que hacer? Importarlos. ¿Qué hicieron con nuestra industria? Le pusieron la tormenta perfecta, le subieron los costos vía tarifazo de los servicios públicos. Para nosotros es pérdida de ingresos, pero para el industrial nacional y el comerciante, ¿el tarifazo qué es? Aumento de los costos. Dolarizaron tarifas de los servicios públicos y combustible. En un empresario que gana ¿en qué? En pesos. Yo te digo, dolarizame todo, pero dolarizame el salario, dolarizame la tasa de ganancia. No, dolarizan la tarifa de los servicios públicos del combustible, le suben los costos, le ponen la tasa de interés por la nube, la tasa de interés nominal. La Argentina tiene la tasa de interés nominal más alta del mundo, casi 80% la tasa de interés de referencia. La pyme, ¿cómo se financia una pyme? Se financia con cheque. Va al banco, quiere cambiar un cheque porque cobran cheque, pero al proveedor le tiene que pagar en pesos. Si la tasa de interés de referencia es del 80%, una pyme le cambian el cheque 90%. Hoy una pyme va con 100.000 pesos, con un cheque de 100.000 pesos, 90.000 pesos se lo queda al banco. Con lo cual el pyme se va con 10.000 pesos, no le puede pagar los proveedores, se corta la cadena de pago. Tenemos la tasa de interés nominal más alta del mundo. A eso agréguenle que la pyme nuestra, la industria nacional, vive del mercado interno. ¿Y qué está pasando con el consumo? Se está desplomando. Porque le están bajando los ingresos reales a todos los argentinos. Después hablamos un poquito de la inflación. Ahora, si a la industria le decís costo más alto, tasa de interés por las nubes, caída de la venta, no vende nada y encima apertura comercial indiscriminada, ¿cuánto dura la empresa? 3 meses. En el último año cerraron 43 comercios, empresas por día. En el último año, que fue la etapa de mayor crisis del macrismo. 43 empresas por día, de las cuales la mayoría son pequeñas y medianas empresas que generan el 75% de los puestos de trabajo en la Argentina. Pero además ya no solo tienen problemas las pymes, tienen problemas las grandes empresas. Si ustedes ven los balances de Techín, los balances de Arcor, bueno, en Loma Negra cerró una empresa hace 70 años de cemento en Olavarría. Sanela es una empresa que está cerrando, porque el concepto de hecho que nuestros industriales, ¿cómo era? Son ineficientes, improductivos, incompetentes. Ahora, vayan a la industria automotriz, que son todas multinacionales, están funcionando con el 25% de las máquinas instaladas que tienen. Es decir, la industria automotriz tiene el 75% de las máquinas paradas. Y que me digan qué industria automotriz acá que produce en la Argentina es ineficiente si son todas empresas transnacionales. Pusieron a la industria en un esquema antiproductivo, con lo cual obviamente traes un empresario alemán a la Argentina y no te dura 3 meses, te dura un día, no resiste el esquema macroeconómico que le armó el gobierno de Macri. Por eso creció la avalancha importadora, empezamos a importar todo. Ahora esas importaciones, ¿con qué se pagan? Con dólares. Entonces empezaron a salir dólares en la economía argentina de importaciones, pero no bastó con eso. Macri desreguló la remisión de utilidades de las multinacionales. Ustedes saben que la economía argentina, eso sí, no por culpa de Macri, está fuertemente extranjerizada. En nuestro gobierno hasta el 2015 la remisión de utilidades estaba regulado. ¿Qué es remisión de utilidades? Ustedes saben que Carrefour es francesa, su casa matriz que queda en Francia, todos los meses le pide a Carrefour Argentina que le mande ¿qué? Dólares. Eso se llama remisión de utilidades. En nuestro gobierno el 80% de lo que ganaban las multinacionales lo tenían que reinvertir en la Argentina.
¿Qué hizo Macri? Desreguló la remisión de utilidades que empezaron a hacer las multinacionales. Mandar el 100% de lo que gana, por eso Carrefour echó 5.000 trabajadores en la Argentina porque está mandando dólares a su casa matriz que queda en Francia. Ahora, la remisión de utilidades, ¿en qué moneda es? En dólares. Con lo cual, fíjense, fuga de capitales, avalancha importadora, remisión de utilidades, todo eso salida de dólares. Y el único sector que genera dólares es el exportador en la Argentina. ¿Y qué dijo Macri por decreto? Que tiene la posibilidad de liquidar los dólares de las exportaciones ¿por cuánto tiempo? 10 años. Vos sos un exportador, ¿vas a traer los dólares a este modelo? Entonces no traen los dólares, no liquidan los dólares en la economía argentina, pero empiezan a salir una gran cantidad de dólares. Entonces, ¿de dónde sacamos todos esos dólares para financiar la fuga de capitales, la remisión de utilidades de la multinacional y la avalancha importadora? Del endeudamiento externo del Estado Nacional. Y así se fueron los 200.000 millones de dólares de deuda externa que generó el gobierno de Macri. Por eso esos dólares ya no están más en la economía argentina, pero sí que están los bonos, que hay que pagar. Y no alcanzó con esto. A esto le recrudecemos. Uy, ahí alguien... ¿Se escucha bien ahí? Un macrista, ¿verdad? Sí. Eso fue Sturzenegger, me parece, ¿no? O Duhovne. Debe estar el espíritu de Duhovne dando vuelta. Volvió Duhovne. A eso agréguenle la bicicleta financiera que instalaron, porque acá Ezequiel mencionaba justamente Sturzenegger, cuando era presidente del Banco Central. No sé si se acuerdan que largó la famosa meta de inflación. Algunos hoy ya nos olvidamos. La meta de inflación era ¿cuánto iba a ser la inflación año por año? Nos dijo. ¿Cuánto era la meta de inflación para este año? 26. ¿Cuánto era la meta de inflación según Duhovne para este año? 26. No. ¿Cuánto? 5%. Por suerte los argentinos tenemos poca memoria. Por eso esto vuelve. 5% de inflación para este año. ¿Cuánto vamos a tener? Hoy dijo el Fondo Monetario Internacional 57. Le pifiaron por 50 puntos, nada más. Bueno, es un pequeño detalle. 5%, 25 2016, 17 2017, 10 el año pasado, 5 este año, nos habían prometido. Te da una inflación acumulada para los 4 años del gobierno de Macri del 74%. ¿Cuánto vamos a tener? 300% de inflación acumulada en los 4 años del gobierno de Macri. Ahora esa meta de inflación, que justamente fue, ¿por qué? Porque Sturzenegger dijo, voy a desplomar la inflación en la Argentina, porque vinieron con la concepción de que la inflación era un fenómeno, ¿qué? Monetario. Según ellos, la inflación es porque el Banco Central, ¿qué hace? Le da la maquinita, emite, emisión monetaria. Si algo tiene de positivo todo este proceso macrista es que ya nos demostró que la visión monetaria de inflación en la Argentina es inexistente. La inflación en la Argentina no es un fenómeno monetario. Con lo cual, cuando le dicen que la culpa de la inflación es el Banco Central y que hay que cerrar el Banco Central, les están mintiendo. La inflación es un fenómeno cambiario y de costos en la Argentina principalmente. Pero nos dijeron que la emisión monetaria era el fenómeno inflacionario. ¿Para qué? Para generar un negocio financiero inédito. ¿Cómo dijo Sturzenegger? Si la inflación es un fenómeno monetario, ¿cómo voy a hacer para pulverizar la inflación? Voy a sacar peso de la economía argentina. Voy a sacar. Eso se llama congelar la plaza, congelar el mercado. Saco peso de circulación. ¿Y cómo hace el Banco Central para sacar peso de circulación? En aquel momento, ¿cómo se llamaba el instrumento que utilizó Duhovne? Las famosas LEVAC, que son letras del Banco Central. ¿Qué es una LEVAC? Un pagaré, un papelito que te dice, che, vos dame una LEVAC. El Banco Central, perdón, te da una LEVAC. Por esa LEVAC te da una tasa de interés. A cambio de eso, ¿vos qué le das al Banco Central? Los pesos. Entonces, ¿qué hago? Chupo los pesos del mercado. Si la inflación es un fenómeno monetario, yo chupo los pesos del mercado, entonces la inflación se va a ¿qué? A pulverizar. Ahora, si yo quiero que todos ustedes me compren LEVAC para sacar los pesos del mercado y pulverizar la inflación, ¿cómo hago para que todos ustedes me compren LEVAC? Subo la tasa de interés por la nube. En el año 2016 la subió al 38%, hoy nos parece baja, pero ya era la tasa de interés más alta del mundo con 38%, imagínense ahora 80%. Está bien, no está mal la LEVAC, pero ¿qué está? La LELIQ, que después vamos a ver.
otro gran negocio financiero. Entonces, ¿qué hizo Theusen-Eger? Subió la tasa de interés, todos los grupos económicos y los bancos empezaron a comprar ¿qué? Lebac. E hizo otra cosa, desreguló la cuenta de capital de la balanza de pago, traducido al castellano, permitió que un banco extranjero pueda entrar dólares y sacar dólares en un día de la Argentina. Eso no pasa en ningún país del mundo. Flexibilizó la cuenta de capital. El banco más importante del mundo, ¿cuál es? El JP Morgan. ¿Sí? ¿Qué empezó a hacer el JP Morgan en el año 2016? Traía dólares a la economía argentina, los cambiaba ¿por qué? Por peso. Con esos pesos que compraba Lebac, obtenía una tasa de rentabilidad inédita en el mundo del 38% anual. Y esa ganancia que hacía el JP Morgan, compraba dólares y esos dólares que hacía, los sacaba de la Argentina. ¿Cómo se llamaba ese instrumento? La bicicleta financiera. JP Morgan, HSBC, todos los fondos de inversión del mundo empezaron a hacer eso en la Argentina. Por eso se recrudeció la fuga de capitales, porque ganaban tanta plata con las Lebac que la sacaban de la Argentina en dólares. Y esos dólares, además, ¿de dónde los sacaba la Argentina? Del endeudamiento externo. ¿Y a quién le pedíamos? Al JP Morgan. El JP Morgan era el que hacía el negocio financiero junto con los grandes bancos del mundo, y además era con lo que nosotros le tomábamos la deuda. Esa deuda que tomábamos al JP Morgan, ¿a quién se lo dábamos? Al JP Morgan. ¿Para qué? Para que se lo llevara. Así se dedicaron 2 años y medio a hacer negocio financiero a través de la bicicleta financiera. Y como no les alcanzó, y obviamente cualquiera de los bancos lo que empezó a decir, y eso fue la corrida cambiaria del año pasado que nos llevó al Fondo Monetario Internacional, en enero del 2018 el sistema financiero le dijo a Mauricio Macri que no le prestaba más $1. Le dio el último préstamo, 9.000 millones de dólares, y no le prestó más. ¿Por qué? Porque ya los grandes bancos veían que la Argentina iba caminito ¿a dónde? A default de deuda. Porque ¿qué modelo económico resiste endeudándote y fugando, endeudándote y fugando? Ninguno. Entonces el JP Morgan ya le dejó de prestar y le dejaron de prestar los distintos bancos. Pero en abril los bancos definieron otra cosa. No solo dejarle de prestar a la Argentina, sino que definieron irse totalmente de la Argentina. Entonces, ¿qué empezó a hacer el JP Morgan y el resto de los bancos? Agarrar ya no la rentabilidad de las Lebac. Empezaron a vender las Lebac directamente, y con esas Lebac que vendía el Banco Central, ¿qué les daba? Pesos, y ellos con esos pesos que iban a comprar. Y se los empezaron a sacar de la Argentina, y empezó la famosa corrida cambiaria que se estaba llevando puesto al gobierno de Macri. El JP Morgan en una semana sacó 1.800 millones de dólares. El sistema financiero en su conjunto sacó en 3 semanas 15.000 millones de dólares. Se llevaron en 3 semanas 15.000 millones de dólares. Son 3 YPF en 3 semanas. Y se estaban yendo a la Argentina y se estaban llevando todos los dólares. Estaban vendiendo las Lebac y se estaban llevando todos los dólares. Es ahí cuando Macri tuvo que recurrir ¿a dónde? Al Fondo Monetario Internacional, diciéndole a los bancos que le den una tregua, porque la realidad, no sé si ustedes se acuerdan, sacó un video grabado diciendo que volvía, que empezó, y ni siquiera que volvía al fondo, que había empezado conversaciones con Christine Lagarde, y lo que le estaba hablando a los bancos, pidiéndole una tregua, que por favor no se vayan, porque si se iban no terminaba el mandato del gobierno de Macri. ¿Y por qué los bancos le estaban exigiendo que vuelva al Fondo Monetario Internacional? Por 3 cuestiones. Una, querían los dólares, que el Fondo Monetario Internacional le dé los dólares. Lo que vino a hacer el Fondo Monetario Internacional a la Argentina es decirle a los bancos que se iban a ir de la Argentina, pero en forma ordenada. ¿Y qué significa en forma ordenada? Que se iban a llevar la mayor cantidad de dólares posible de la Argentina antes de irse. Y así empezaron. Porque los bancos ya se habían definido ir, pero en forma desorganizada. Y cuando los bancos se van de forma desorganizada, ¿cuál es el problema? Que el último banco que se va, se queda sin ¿qué? Sin los dólares. Y con lo cual el Fondo Monetario Internacional le garantizó al sistema financiero 3 cosas. Uno, darle la mayor cantidad de dólares, 50.000 millones de dólares, con una condición: que esos dólares que el Fondo Monetario Internacional nos da, ¿quién se los tiene que llevar? Los bancos, vía deuda externa, pago de deuda externa, vía financiamiento de la fuga de capitales. Por eso los bancos, el primer préstamo que nos dio el FMI era de 15.000 millones de dólares. ¿Quién era ya el presidente del Banco Central?
Nicolás Caputo, que jugaba en la Champions League, era el mejor de la historia. Los 15.000 millones de dólares los bancos se los llevaron en menos de 3 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que en 4 meses el sistema financiero el año pasado se llevó 30.000 millones de dólares, 15.000 en 3 semanas y otros 15.000 en menos de 3 meses. 4 meses, 30.000 millones de dólares, te da 6 YPF en 4 meses, se llevaron el sistema financiero. Y además, ¿qué le garantiza el Fondo Monetario Internacional? No solo los dólares. ¿Por qué el FMI prefiere que nosotros estemos endeudados con el fondo y no con el sistema financiero internacional? Porque al Fondo Monetario Internacional no lo puede defaultear. En cambio, a los bancos privados sí. Entonces, ¿qué dice el FMI? Prefiero que los dólares me los debas a mí, no a los bancos privados, porque a mí no me vas a defaultear. Cuando nosotros hicimos el último default, 2001, no sé si se acuerdan, Rodríguez A, defaulteamos a todos menos al Fondo Monetario Internacional, que le seguimos pagando en tiempo y forma. El FMI por estatuto te puede embargar reservas y exportaciones, con lo cual ¿quién va a defaultear al Fondo Monetario Internacional? Nadie. No existe default al FMI. Lo que sí existe es que vos te sientes a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Pero a los bancos privados vos lo podés declarar el default y se acabó. Al FMI no. Porque si defaulteás al FMI no estás defaulteando al FMI. ¿A quién estás defaulteando? A Merkel y al Donald Trump. A Estados Unidos y a Alemania, que son los que financian el Fondo Monetario Internacional, con lo cual nadie va a defaultear al FMI. Entonces, ¿qué dice el FMI? Debeme a mí y no a los bancos privados. Y entonces, ¿qué hicimos? Un pasamano. Dólar que nos daba el Fondo Monetario Internacional, dólar que se lo llevaba el sistema financiero internacional. Además, ¿qué otra cosa le garantizó el Fondo Monetario Internacional a los bancos, aparte de los dólares? Acelerar el proceso de ajuste estructural en la Argentina, el proceso neoliberal. Por eso, ¿qué le armó el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri? El presupuesto 2019. ¿Qué dice el presupuesto 2019? Que ajustamos en todas las partidas, menos en cuál. En el pago de la deuda pública. Este año pagamos 1 millón de pesos por minuto de deuda pública. Repito, 1 millón de pesos por minuto de deuda pública. Saquen el cálculo cuántos jardines de infantes podemos hacer con 1 millón de pesos por minuto de deuda pública. Entonces, ¿qué hizo el gobierno Macri? Ajusta en salud, ajusta en educación, el sistema previsional, y con esa plata que se ahorra del ajuste, ¿a quién se lo da? Al sistema financiero. ¿Quién le armó ese presupuesto? El Fondo Monetario Internacional. Con estas dos cosas y con una tercera, seguirle garantizando un negocio financiero, ya no a través de las LEVAC, sino construyeron una nueva herramienta, que ¿cómo la llamaron? LELIQ, que tiene 3 cosas. Una, las LEVAC las podía comprar cualquiera, las LELIQ, el banco. Solamente los bancos. 2, las LEVAC tenía una tasa de interés del 45%, las LELIQ 70%, pero estuvo en 80%. Las LEVAC vencían mensualmente, las LELIQ semanalmente. Entonces, ¿qué dijeron a los bancos? Muchachos, olvídense. Vamos a tener los dólares para que ustedes te los llevan porque nos lo da el Fondo Monetario Internacional. 2, vamos a hacer un ajuste fenomenal en el pueblo argentino para garantizar la plata para pagar deuda pública. 3, le vamos a seguir garantizando un negocio financiero mucho mayor que la LEVAC, que son las LELIQ. Y así se quedaron. Y así se quedaron. ¿Qué implicó eso? Profundizar el proceso de desindustrialización de la economía nacional, por eso 43 empresas por día, que cerraron en el último año. Aceleración inflacionaria. Hoy la inflación interanual, ¿cuánto es? 55% interanual. Macri asumió con una inflación interanual del 25%, 55% interanual, con una gravedad. Que lo que más está aumentando es lo que consumen los sectores populares. Alimentos y bebidas en el último año aumentó un 60%. Para tener una idea, la leche en el último año aumentó un 88,9%, 60% alimentos y bebidas, y el salario mínimo y vital y móvil un 30%. El rubro alimentos y bebidas duplicó el aumento del salario mínimo y vital y móvil, y por eso la crisis alimentaria. Y no solo eso, alimentos y bebidas, medicamentos y tarifas de los servicios públicos son los 3 componentes que más aumentaron en el gobierno de Macri. Por eso la inflación es alta, pero su impacto es asimétrico. El que más está repercutiendo la inflación es el 10% más pobre de los argentinos, que destinan la mayor parte de su ingreso o a comer o a comprar medicamentos o a pagar los servicios públicos. Y en eso, si para el conjunto de la población la inflación interanual es 55%, para el 10% es 65% de inflación interanual. Por eso la inflación macrista no solo es alta, sino que además está repercutiendo en la concentración del ingreso. Y esa inflación, agréguele además la crisis laboral. Volvemos a tener tasa de desempleo de 2 dígitos. El último dato del INDEC, ¿cuánto fue? 10.6%,
nacional. En el conurbano bonaerense la tasa de desocupación es del 13%, distrito como Mar del Plata, donde la desocupación ya llegó al 14-15%. Volvemos a tener una crisis laboral, no solo por el desempleo, sino por la pulverización de los ingresos reales. En el gobierno de Macri el salario real cayó un 20%, el real. En dólares, olvídense, en el 2015 el salario mínimo en dólares era el más alto de la región, $600. Hoy el salario mínimo en dólares está $211 y es el séptimo de la región. Solamente abajo de nosotros está Venezuela. Nos pulverizaron los ingresos tanto reales como en dólares, y eso es la crisis laboral. Si vos le agregás desempleo e inflación del 55% repercutiendo más en los sectores menos ingresos, ¿cuál es el resultado inevitable de eso? Crecimiento de la pobreza. 35%, el macrismo no va a dejar de vuelta con una pobreza del 40%, indigencia del 8%. Indigencia es ni siquiera le alcanza para comer. Y esa es la crisis laboral que te deja el macrismo. Con 200.000 millones de dólares de deuda más, con 180.000 millones de dólares que vamos a tener que pagar en los 4 mandatos, y con un proceso fenomenal de desindustrialización de la economía nacional. Nada. Sí, que se va. El 10 de diciembre. Yo lo que quiero decir es, nos dejan una catástrofe económica y social, con un contexto internacional mucho más difícil que el 2002-2003. Precio internacional de la soja bajo, contexto latinoamericano difícil, ¿sí? Y con un Donald Trump en Estados Unidos queriendo construir el patio trasero de vuelta a América Latina como patio trasero de Estados Unidos para poner un dique de contención a Rusia y a China, cuyo dos lanzas son Bolsonaro y Macri. Le va a terminar quedando Bolsonaro a Donald Trump, pero con Estados Unidos poniendo el ojo en América Latina. Nosotros vamos a tener que reconstruir el país en 3 términos. Lo social, rápido, es lo principal. Ahí Martín decía muy bien, podemos hacer crecer muy rápido la economía argentina, sí, y eso es lo positivo. ¿Por qué? Porque tenemos desempleo de capital y desempleo de trabajadores. El 50% de la máquina de la industria están sin utilizar. 50%. En la industria automotriz, 70%. En la textil, casi 80% de las máquinas están paradas hoy. Ni que hablar del calzado, del juguete, aquellas industrias que son mano de obra intensiva. Obviamente el industrial no usa la máquina, le pone una funda, las tapa, las para, porque no vende nada. Tenemos desempleo de capital y tenemos desempleo de trabajadores. Entonces nosotros podemos hacer crecer rápido la economía. ¿Cómo? Bueno, el 70% de la demanda agregada de nuestra economía es consumo de la familia. Los sectores más vulnerables son los que tienen propensión marginal a consumir cercano a uno. ¿Qué significa esto? Si vos le das plata a una gran empresa, ¿qué hace hoy la gran empresa con esa plata? Compra dólares y fuga. Pero si se lo das a un desocupado, consume. ¿Por qué? Porque tiene necesidades insatisfechas. Entonces tenés 3 ingresos ahí: asignación universal por hijo, el salario mínimo vital y móvil, y la jubilación, que tenemos que aumentarlo rápidamente, muy rápidamente. Eso se va a volcar todo ¿a dónde? A consumo. Cuando haya consumo, tenemos que volver a proteger el mercado interno, porque no queremos que el aumento del consumo se vaya a productos ¿qué? Importados. ¿Y quién va a venir a decirnos, che, ustedes son proteccionistas? Si el mundo es proteccionista. El mismo Donald Trump está diciendo que la OMC, Organización Mundial de Comercio, que te dice que vos tenés que ser liberal, el mismo Donald Trump dice que la OMC ya no sirve más. Entonces nadie te puede decir a acusar de que sos proteccionista. Protegemos el mercado interno, inyectamos consumo. Cuando el industrial vea que empieza a aumentar su venta, su demanda, ¿qué va a hacer el industrial? No tiene ni que invertir ya. Tiene que empezar a poner en funcionamiento las máquinas que tienen paradas. Y para poner en funcionamiento las máquinas que tienen paradas, ¿qué tiene que contratar? Trabajadores. ¿Y ese trabajador qué le tiene que pagar? Un ingreso. ¿Y ese trabajador con ese ingreso va a salir a qué? Entonces ponemos a reactivar el consumo, aumento de la venta, aumento de la producción, generación de puestos de trabajo, y empezamos a hacer crecer la economía, bajar la desocupación rápidamente y empezar a bajar la pobreza. Eso lo podemos hacer en 6 meses. Rápido.
obviamente... Con Alberto. ¿Eh? Es con Alberto, básicamente. No, obviamente. Yo lo daba por sentado eso, ¿no? Entonces, una vez que nosotros empezamos a hacer crecer la economía, podemos discutir las otras variables mucho más, con mucho más soltura. En principio, ya se está armando un plan industrial con política de corto, mediano y largo plazo. Tenemos que duplicar las exportaciones, porque eso es otra discusión que tenemos que dejar detrás. Nosotros no es exportación versus mercado interno, no existe eso. Es mercado interno y exportaciones. Tenemos la capacidad de la Argentina de duplicar las exportaciones y vamos a necesitar crecer las exportaciones por una sencilla razón. ¿Qué necesitamos? Dólares. Nosotros sabemos que las exportaciones no es el motor del crecimiento económico, porque el crecimiento económico, la mayor parte, depende del mercado interno, pero las exportaciones generan dólares genuinos que vamos a necesitar para empezar, entre otras cosas, a pagar la deuda externa. Y tenemos capacidad de duplicar las exportaciones en rubros, primero, recursos naturales, vaca muerta, el litio. Tenemos que empezar, la agroindustria es un sector que tenemos que bancar, apoyar, porque genera dólares genuinos y puede exportar rápidamente, pero además, sector servicio, la Argentina tiene un potencial de exportar servicios que tenemos que poner ahí, y eso por eso volver a reeditar el Ministerio de Ciencia y Tecnología que este gobierno dio de baja. Pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología es poner la ciencia y tecnología atada al proceso de producción, tanto de bienes como de servicios, para poder exportar servicios, que la Argentina tiene una potencialidad muy grande, porque tenemos recursos humanos para exportar servicios. Y después también exportar productos industriales con más valor agregado, sobre todo al continente latinoamericano, que son los que te compran en primer lugar los productos. Ahora, eso duplicamos las exportaciones, al mismo tiempo que hacemos crecer al mercado interno. Y obviamente gran parte de nuestro éxito va a depender de la negociación de la deuda externa. Vamos a tener que negociar la deuda externa tanto con los bonistas privados, ya lo planteó Alberto, después vamos a ver con qué características, como con el Fondo Monetario Internacional. Al FMI lo primero que le vamos a tener que negociar es el memorándum de entendimiento. Nosotros no vamos a ajustar para pagar deuda, porque eso no le sirve ni siquiera a los bonistas. Porque si vos ajustás como hace Macri, en vez de crecer, ¿qué haces? Contraer la economía y genera menos capacidad de repago. Como dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan, y tiene razón. Nosotros necesitamos crecer para pagar. Queremos pagar, pero no a costa del pueblo argentino. Entonces nos vamos a sentar a negociar con el Fondo Monetario Internacional el memorándum de entendimiento, y además nos vamos a sentar los vencimientos de deuda. Patear los vencimientos de deuda para más mediano y largo plazo cuando reconstruyamos la economía nacional. Entonces de esa manera vamos a poder reconstruir lo social, lo productivo y también lo financiero, que lo vamos a tener. Son tres cuestiones que lo vamos a tener que hacer en forma simultánea y rápido: social, productivo y financiero. Y estamos en capacidad para hacerlo. Pero yo quiero plantear rápidamente, y antes de terminar, una cuestión de más de mediano y largo plazo. Alberto Fernández está hablando de algo muy importante, que es el famoso acuerdo económico y social. Cristina lo plantea más filosóficamente, que es también muy interesante, que lo plantea como el contrato social para la ciudadanía, ¿qué? Responsable. ¿Por qué? Nosotros vamos a reconstruir nuestra patria, lo vamos a volver a hacer. Tenemos la voluntad política, los equipos técnicos y los cuadros políticos para hacerlo, y se lo garantizo que lo vamos a volver a hacer. Pero ¿saben lo que nosotros no queremos, y yo particularmente no quiero? Que 8 años más, 12 años más, y vuelva a ganar la derecha, nos vuelvan a destruir, y nosotros lo vamos a tener que volver a reconstruir. Y no por nosotros, como dijo Ezequiel, más o menos nosotros nos la rebuscamos. Porque hoy parte de nuestros compatriotas se están volviendo a morir de hambre. Entonces yo no quiero volver a hacer eso. Y enfermedades. Exactamente. Y pasa que cuando reconstruís un país, aquel que estaba desocupado, no llegaba a fin de mes, cuando ya piensa llegar a fin de mes, empieza a ahorrar, a tener su casita, su auto, y ahora ¿qué quiero? Dólares para ir acá, Yo me acuerdo en el 2015 recorriendo unidades básicas, hablando con los compañeros, y me decían, bueno, está bien, nosotros le resolvimos la necesidad de primera generación a la población. Y ahora la población, ¿qué te pide? Las de segunda generación.
¿Y cuáles son las de segunda generación? Y quieren dólares para ahorrar o para viajar al extranjero. Y no quieren pagar impuestos a las ganancias. Cuarta categoría. Miren, compañero, eso no está bien. No sé, primera, segunda generación, no sé cómo lo quieran llamar. No funciona así. Porque por eso Cristina le pone ciudadanía responsable. Porque nuestra ciudadanía funciona como un adolescente. Tengo esto, ¿ahora qué querés? Esto. Y tengo esto, ¿y ahora qué quiero? Esto. Y si no me lo das, lo voto a Macri y te castigo. Y ahora ya no estás discutiendo impuestos a la ganancia, estás discutiendo los puestos de trabajo. Y ahora ya no estás discutiendo los dólares para ver si te vas de viaje al extranjero, estás discutiendo si llegas a fin de mes. ¿Y a quién castigaste con el voto? ¿A Cristina? ¿Al peronismo? No, te castigaste vos mismo. Porque la ciudadanía nuestra funciona como una ciudadanía adolescente. Demanda, demanda, demanda. Y cuando no le podés satisfacer esa demanda, ¿qué hace el adolescente? Te castiga. Y por eso Cristina le pone ciudadanía responsable, muchacho. No puedo sacarte el impuesto a la ganancia. ¿Sabes por qué? Porque tengo el 30% de trabajadores no registrados todavía. Quiero solucionar eso. Y sabés que no te puedo dar los dólares para que vos ahorres con dólares. Está bien, yo te entiendo, querés los dólares. ¿Sabés lo que pasa? Que si te doy los dólares a vos, no tengo los dólares para importar la máquina. Y si el industrial no puede importar la máquina, no podemos producir más. Y si no podemos producir más, no podemos dar trabajo. Y sabés que los dólares los necesito para desendeudar, porque si no nos desendeudamos no tenemos independencia económica. Y si no tenemos independencia económica, no tenemos soberanía política para construir una patria. Y entonces tenemos que romper con esa ciudadanía demandante. Y acá hay un esfuerzo de todos. Obviamente el que más tiene va a tener que poner más. Y es más, hay algún sector de la sociedad que no va a tener que poner nada, va a tener que sacar, que hoy se está muriendo de hambre. Pero necesitamos ese pacto social y económico que Cristina lo llama más filosóficamente. Miren, cuando Perón, en su gobierno Perón, no hizo ni congreso de economía, por suerte, no hizo congreso de ingeniería, no hizo congreso de nada. Hizo el congreso de filosofía. El congreso de filosofía más importante de la historia argentina, en 1949, en Mendoza. Vinieron todos los filósofos más importantes del mundo a Mendoza. ¿Quién lo cerró? Como corresponde. Perón, ningún filósofo. Y de ese cierre del Congreso de Filosofía en 1949 salió el libro La Comunidad Organizada. La Comunidad Organizada fue la mejor doctrina filosófica que Perón nos dio al pueblo argentino. Y con Perón en 1954 los obreros comieron pan negro porque no teníamos dólares para que coma pan blanco. ¿Y qué hicieron los obreros? Comieron pan negro. Y dejaron de apoyar, y ahora por impuesto a la ganancia. Y antes comieron pan negro. Y a veces lo que yo pienso es que no es culpa del que estaba discutiendo el impuesto a la ganancia, es culpa de que nosotros en 12 años, y yo me da culpa, no le dimos una explicación filosófica y doctrinaria a nuestro pueblo de lo que estábamos haciendo. Y eso es lo que hoy nos está... Y eso es lo que nos está reclamando Cristina y Alberto. Obviamente, no quiere decir que con esa explicación doctrinaria te va a apoyar el 100%, no. Lo que nosotros tenemos que garantizar dos cosas. La reconstrucción económica y social la hacemos, el Frente Nacional, más que marcha lo reconstruimos para ganar. Nos queda una parte del Frente Nacional afuera todavía, ejemplo, Labaña y sus votantes, que los vamos a recuperar. Vamos a reconstruir el Frente Nacional, una obligación nuestra, lo que decía Martín Ezequiel, no nos pueden romper más el Frente Nacional. No nos pueden romper más el Frente Nacional porque la única manera de los antinacionales de gobernar la Argentina es por golpe de Estado rompiéndote el Frente Nacional. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de romper más el Frente Nacional porque si no van a volver a gobernar ellos y en eso tenemos que ser lo más inteligente posible. Lo que hicieron ustedes acá es un ejemplo de cómo se debe hacer, cómo se puede hacer. Y hay que poner los intereses colectivos por arriba de los intereses personales. Hay economistas que se están mencionando que a mí no me gustan. Pero la pregunta es, ¿y qué importa que a mí no me guste? Si lo necesitamos. Y si el Frente Nacional lo necesita, bueno, saldremos a apoyar esos economistas, porque hoy lo necesitamos. Entonces tenemos que ser lo más inteligente posible y tenemos que darnos esa doctrina. Yo con esto sí quiero terminar. Tenemos que recuperar una tradición que en el 76 la cortaron y que nosotros recuperamos poco y casi nada,
que es el revisionismo histórico, en tres puntos. Yo estudio economía en la UBA, me enseñan a Keynes, a Schumpeter, no me enseñan a Jauretche ni a Scalabrini Ortiz, como si no fueran economistas. No me enseñan. El economista argentino se recibe economía sin saber por qué el día del economista argentino es el 21 de septiembre. ¿Y saben por qué es el 21 de septiembre? Por Manuel Belgrano. Fue nuestro primer gran economista, no lo sabemos. Vamos a filosofía y nos enseñan a Kant, a Hegel, a Descartes, a no sé qué, no nos enseñan a la Comunidad Organizada de Perón, el libro filosófico más importante nuestro. No nos enseñan a Carlos Astrada. No nos enseñan a Rodolfo Kusch, que fue el primer filósofo que nos dijo que nosotros venimos del proceso de mestizaje, no de los barcos, como dijo Macri. Pero no nos enseñan Vamos a sociología y nos enseñan a todos, a Durkheim, a Saint-Simon, pero no nos enseñan a Hernández Arregui, que explicó la superestructura cultural colonial, que es la única forma de reproducir para generar un modelo económico colonial, y cómo romper esa superestructura cultural colonial para generar independencia económica, y cómo los medios de comunicación y el revisionismo histórico hizo tres cosas que tenemos que volver a hacer para dar esa doctrina filosófica a nuestro pueblo y que no se vuelva a repetir el triunfo de la derecha. Uno, proceso de autoconocimiento. La visión mitrista de la historia que nos bajan en los secundarios no es nuestra historia, compañero, es otra historia, de la oligarquía, pero no la nuestra. Y nos enseñan que nosotros nos independizamos para comerciar libremente ¿con quién? Con Inglaterra. Mentira. Y que el modelo económico más exitoso de nuestra historia, ¿cuál fue? El modelo agroexportador. Porque teníamos el 7º PIB per cápita y éramos el granero del mundo. Todo falso. Y que nuestro gaucho, ¿cómo era? Vago, Aragán. Y el que recibe la asignación universal por hijo, vago, Aragán. El gaucho, ¿dónde se gastaba la plata? En la pulpería. Y el que recibe la asignación universal por hijo, en la canaleta de la droga y el alcohol. Y la plata, entonces, ¿a quién se lo tenemos que dar? Al propietario, que sabe dónde invertir, dónde generar desarrollo. Y así nos fueron bajando la visión mitrista de la historia que replicamos en los colegios primarios y secundarios y no nos dieron nuestro autoconocimiento. ¿Y Rosa qué era? Un tirano. ¿Sí? ¿Y Mitre? El primer tirano. O el primer tirano. ¿Y Mitre? ¿El segundo? Perón. ¿Y Mitre? Un patriota. ¿Sí? Entonces tenemos, uno siempre como persona quiere conocer su historia, porque si no conoce su historia no tiene ni presente ni futuro. Entonces si nosotros como país no conocemos el proceso, no nos conocemos nuestra historia, no vamos a tener ni presente ni nuestro futuro. Por eso siempre lo que hacen es rompernos nuestra historia. Nosotros siempre volvemos a empezar, y la realidad es que no siempre volvemos a empezar. Nosotros tenemos una tradición, que empezaron con Mariano Moreno, que empezaron con los federales, ¿sí? Los gauchos federales, que fueron aniquilados, y hoy no nos enseña, por Mitre, que nos dicen que nosotros pusimos la grieta. Vean el libro de Sarmiento, ¿cómo se llama? Civilización y barbarie. ¿Eso no es grieta? ¿Y quién es la civilización? El europeo blanco, y la barbarie, el indio, el gaucho, el proceso de mestizaje. Eso hay que aniquilarlo, borrarlo de nuestra historia. Entonces no nos conocemos, y si no nos conocemos no vamos a construir nuestra propia presente ni futuro. Y entonces los revisionistas históricos hicieron un proceso de autoconocimiento, proceso autorreflexivo, empezaron a generar teoría para la periferia, porque a nosotros nos quieren enseñar cómo salir de nuestros problemas. ¿Quién? Con teorías europeas y norteamericanas. No, nosotros tenemos que construir nuestra propia teoría, porque es conociendo la periferia, sabemos cómo son los problemas de la periferia, y nosotros vamos a ser los que nos le vamos a dar las soluciones para los países periféricos y sacar a nuestros países del subdesarrollo y llevarlo al desarrollo. Y eso se llama proceso autorreflexivo. Cuando uno se conoce y puede hacer su propia ciencia, viene el tercer y último proceso, el proceso de autoestima. Nosotros no somos peores que nadie, ¿sí? Porque ¿quién nos dice lo neoliberal? Al desocupado, ¿qué le dice? Vos sos desocupado porque te lo merecés, porque no estudiaste, no te formaste, no hiciste mérito. Al industrial nuestro que quiebra, ¿qué le dicen? Y si sos un ineficiente, incompetente, no querés competir con el... Nuestros patriotas, cuando nos quisieron independizar, ¿cómo estaban? Angustiados, no nos merecemos ni ser una patria independiente, somos una miseria humana. Y gracias que vienen ellos, que ¿dónde juegan?
en la Champions League, que son tipos exitosos, que fueron exitosos en sus empresas, gracias a que vienen a gobernarnos a nosotros para enseñarnos a todos nosotros, al pueblo ignorante, de cómo debemos ser mejor. Y nos bajan el autoestima y creemos que todo lo que nos está pasando no lo merecemos. Y no es así. Y por eso no nos enseñan el 20 de noviembre de 1845, cuando Rosas y los patriotas vencieron a la armada anglo-francesa, que fue la armada más importante de la historia mundial. Y le ganó Rosas. Y no lo enseñan para bajarnos el autoestima, como nosotros no podemos. Por eso, para ir cerrando, necesitamos recuperar eso. Vamos a reconstruir la economía y la social, pero tenemos que darnos una doctrina filosófica, reeditando la comunidad, organizarla, llevándola a los tiempos modernos, porque hay discusiones que en la época de Perón obviamente no estaban instalados. Para eso tenemos que recuperar los 3 procesos de los revisionistas históricos: autoconocimiento, autorreflexivo y autoestima, para que nunca más, y cuidar el Frente Nacional para que nunca más nos vuelva a gobernar la derecha antinacional. Así que mi propuesta es: apenas ganemos, tenemos que hacer nuevamente el Congreso de Filosofía, así que lo que propongo es hacerlo en Concepción de Uruguay. Así que no pueden descansar. El 11 de diciembre de este año, Congreso de Filosofía, para darnos a nuestro pueblo una doctrina filosófica para volver a recuperar la patria y construir una patria para los 45 millones de habitantes, que es lo que queremos nosotros. Muchísimas gracias y espero que sea servido. Aceptamos el compromiso. Y con todos estos datos que nos ha dado, compañeros y compañeras, redoblemos los esfuerzos por el mayor compromiso por el futuro de todo el país.